Alabado sea Cristo, hermanos. Les quiero compartir algo. Está muy interesante. Sabes que, pues un abrazo de parte de Cristo nuestro Señor, nuestro fundador de la Iglesia Católica. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, la historia es bien importante. Un hermano me estaba criticando por ahí. A mí no me importan mucho las críticas, pero para compartirlo con ustedes, fíjense que me estaba diciendo que nosotros los católicos hablamos mucho de hombres, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, etcétera. Y les enseñé yo este libro que estoy leyendo un poquito. No he leído mucho, ¿verdad? He leído poquito, pero este libro está bien interesante. Entonces le dije dónde había encontrado yo cierta información y le sugerí este libro. Entonces, una de las cosas que me interesa a mí, porque es muy importante, ¿verdad? Todos queremos saber si estamos en la iglesia de Cristo cuando no lo sabemos. Entonces, la sucesión apostólica es algo bien importante. Y ahí se tiene que involucrar la historia, ¿verdad? Porque a través de la historia, pues tenemos la sucesión apostólica, que son los ministros legítimos. Y fíjate que en este libro, que es un libro, una copia protestante, pero el libro original lo escribió Eusebio de Cesarea, y dice traducción directa del griego por George Grayling. Y yo estaba interesado ahorita a ver si él es protestante o es católico, y es protestante, pero son personas bien preparadas. Y lo que tengo que tener yo presente es de que cuando son protestantes tengo que estar un poquito alerta, con cuidado, porque a veces, ¿verdad? No siempre, meten como un sesgo protestante. Al igual que también un católico podría hacer lo mismo, ¿verdad? Meter un sesgo católico en literatura. Pero de todos modos, estoy viendo cosas aquí que están muy de acuerdo a lo que yo he aprendido a través de mi estadía en la Iglesia Católica. Fíjate, este libro se llama Historia Eclesiástica, Eusebio de Cesarea. Y hay escritores, este señor, ¿verdad? Lo tradujo directamente del griego, ¿verdad?, al español. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es esto, que también se puede conseguir por traductores católicos. Pero este es de la compañía CLIE, Colección Historia. Y resulta de que aquí estoy encontrando información bien importante, hermanos. Mira, por ejemplo, aquí en el tercer libro, en la página 91 de este libro, ¿verdad?, encuentro un parrafito donde dice el número 2, ¿quién fue el primero en dirigir la iglesia de Roma? Está bien interesante. Y aquí pues me dice que Lino fue el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia de Roma después del martirio de Pablo y de Pedro. Esto lo recuerda Pablo al escribir a Timoteo desde Roma en la salutación al final de la epístola. Fíjate, ahí está hablando de que Lino le sucedió a San Pedro. Y eso pues yo lo he visto también en la lista de papas que tenemos los católicos. Y este libro de historia de la iglesia, la formación de la iglesia desde el siglo I al siglo III, del 1 al 3. Entonces, hermanos, es historia y hay que verlo, ¿verdad? Yo no lo he leído mucho todavía, ¿ya? Pero ya en lo poquito que leí, pues estoy descubriendo cosas, de verdad. Pero no descubriendo, sino que confirmando lo que la iglesia enseña en realidad, hermanos. Bueno, así lo veo yo. Ustedes pueden leer por su propia cuenta. Por ejemplo, ahorita yo les leí ese pedacito. Y luego este libro también menciona a otros padres apostólicos, como por ejemplo menciona a San Irineo, menciona a San Justino. Y
menciona a más sucesores de los obispos de Roma. Menciona algunos. Y menciona de que San Irineo del siglo II lo menciona este libro también. O sea, Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano, ¿verdad? Entonces, él habla de esas cosas, habla de la sucesión apostólica. Y fíjate, San Irineo también habla de la sucesión apostólica. Entonces, hermanos, la sucesión apostólica es algo real, es algo histórico y es algo que tiene la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de la sucesión apostólica cómo se va a ir transmitiendo el mensaje de Cristo de generación en generación a través de las autoridades de la Iglesia. ¿Me entiende? Entonces, esto es bien importante, hermanos. Los católicos tenemos que leer más, no solamente la Biblia, porque eso es excelente, hay que leer la Biblia, palabra de Dios, pero también hay que leer historia. ¿Qué pasó después de que murieron los apóstoles? Eso es bien importante. Este libro también me habla un poquito de San Ignacio de Antioquía. Y sabemos que hay cartas de San Ignacio de Antioquía que él dijo que la iglesia de Cristo era católica. La llamó católica por primera vez en una de sus cartas que él escribió cuando iba rumbo a Roma al martirio de él. Entonces eso es bien importante. Entonces, hermanos, la historia yo lo veo así personalmente, que la historia eclesiástica está a favor de la Iglesia Católica. Entonces yo no creo en que porque se corrompió, dicen algunos, para poder fundar más denominaciones o sectas, no sé cómo le llamen. Miren, la verdad es que eso no, perdón, eso no aplica porque si ustedes se recuerdan a Judas, él pues era ladrón y el final de él fue que se quitó la vida. Pero ¿saben qué? Nunca dejó de ser apóstol hasta que se murió. Y Matías fue elegido después. Ahí está la primera sucesión apostólica. Matías fue elegido en Hechos capítulos 1. Ahí está la sucesión de Judas. Entonces, así es que, y también vemos cómo San Pablo a Timoteo lo hace obispo. Y también a Tito. Entonces Tito era obispo también. Timoteo también. Tito lo dejó San Pablo en Creta para que estableciera presbíteros. Entonces tenía autoridad para establecer presbíteros. Y entonces era obispo establecido por Pablo. Timoteo también era obispo establecido por San Pablo. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, el inicio de la sucesión apostólica. Así que la Iglesia Católica siempre ha dicho que los obispos son sucesores legítimos de los apóstoles, son los ministros legítimos. Y los sacerdotes, pues, son los asistentes de los obispos. Entonces, hermanos, también están los diáconos. Así que la Iglesia de Cristo siempre ha tenido obispo, presbítero, que son sacerdotes, y diáconos. Y la historia, pues, verdad, nos da ese respaldo también, hermano. Los invito a que lean, ¿verdad? Así que, pues, me gusta la palabra de Jesús que dice, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la vencerán jamás. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Pues a través de la sucesión apostólica. ¡Qué maravillas, hermano! Alegrémonos porque Jesús sabe hacer las cosas bien hechas. ¿Cómo que andan pensando por ahí que alguien puede hacer una iglesia mejor que la de Cristo? No, ¿verdad? Eso no, jamás. Bueno, hermanitos, ahí los dejo con esas inquietudes para que sigan siempre indagando en las cosas de la fe, pero siempre pídanle a Dios, pídanle fe, pídanle también santidad, luz, guía al Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga.